Muy bien. Buenos días, jóvenes. El día de hoy, entonces, vamos a iniciar con la clase de Derecho Civil 4. Básicamente, estos son, es lo que es el derecho de obligaciones. Esto es sumamente importante, jóvenes, porque básicamente todas las consecuencias del derecho civil vienen hacia el derecho de obligaciones. Aquí está, básicamente, todas las formas de cumplir con las obligaciones, las modalidades de obligaciones que existen, cuando una obligación es nula, cuando una obligación es anulable, cuáles son los vicios del consentimiento, etcétera. Entonces, esto para mí es una de las ramas más importantes del derecho civil y de todo el derecho, ya que como ustedes saben, el derecho civil, pues básicamente es como la madre de todo el derecho, ¿verdad? Y es de donde se desprenden todas las demás ramas del derecho. Entonces es importantísimo saber todo lo relativo a este libro. Vamos a empezar poquito a poquito, vamos a ver algunas cuestiones doctrinarias y lo vamos a ir mezclando un poquito con la ley. Nuestra mayor herramienta de trabajo, jóvenes, va a ser el Código Civil. El Código Civil, yo les voy a enseñar la forma en que yo utilizo para marcar y para anotar el código. No sé si ustedes logran ver acá. Yo en esta parte de acá, yo tengo definiciones, elementos, clasificaciones que son importantes para el estudio. Y como ustedes pueden ver acá también, estoy usando básicamente 3 colores de subrayado, amarillo, verde y naranja. Regularmente vamos a utilizar un color para cada situación. El verde normalmente lo ponemos o lo utilizamos para marcar epígrafes de los artículos, ¿verdad? Donde inicia un artículo. Entonces eso nos sirve para poder identificar dónde inicia cada uno de los artículos. Y lo vamos a utilizar también, digamos, cuando hacemos alguna anotación, por ejemplo, que en el artículo que estamos subrayando hay requisitos, entonces yo le pongo, por ejemplo, requisitos, esa palabra también la voy a marcar en verde para que resalte. El color amarillo lo vamos a utilizar para marcar cosas importantes. ¿Qué es algo importante? Es algo que define una definición o elementos que nos den dentro del proceso o requisitos que se nos den dentro del artículo que estamos marcando. Y el anaranjado básicamente lo vamos a utilizar para marcar lo que son plazos, ¿verdad? Siempre que ustedes vean un plazo, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver acá, ese plazo está con anaranjado. Igual acá está la anotación de ese plazo, ¿verdad? Para que podamos verlo mejor, también está con anaranjado. Pueden utilizar los colores que ustedes deseen. Yo utilizo verde, amarillo y naranja. Ustedes pueden usar los colores que gusten siempre y cuando utilicen un color para cada una de las situaciones que les estoy indicando. Esto nos va a facilitar mucho el estudio, tanto para ahorita que estamos en los semestres de la universidad, y les va a facilitar mucho también el estudio de sus privados cuando ya les toque. Bien. Básicamente, lo primero que tenemos que saber nosotros jóvenes es qué es una obligación. Estamos en derecho de obligaciones. Lo primero que debemos saber es qué es una obligación. Básicamente, la obligación es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación. ¿Vamos bien? Entonces, obligaciones es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación. Ahorita se las voy a dictar más despacio para que la puedan anotar. Básicamente, ¿por qué un acreedor le va a exigir a un deudor el cumplimiento de una obligación? Pues, para poder existir esa exigencia, tiene que haber un negocio jurídico. El negocio jurídico va a ser el que le va a dar origen a la obligación. Entonces, vamos despacito. ¿Qué es una obligación? Es una facultad, ¿verdad? Es la facultad
que tiene una persona llamada acreedor. Es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación. Y agréguenle que la prestación puede ser una prestación de dar, de hacer o de dejar de hacer. 3 tipos de prestaciones. Miren, una prestación de dar, de hacer o de no hacer o dejar de hacer, ¿verdad? ¿Alguna duda con lo que es una obligación, jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿podría repetirlo nuevamente? Claro que sí. Obligación es la facultad que tiene una persona llamada acreedor. Es la facultad que tiene una persona llamada acreedor de exigirle a otra llamada deudor, de exigirle a otra llamada deudor el cumplimiento de una prestación. El cumplimiento de una prestación. Y esta prestación puede ser de dar, de hacer o dejar de hacer. Muchas gracias. A sus órdenes. Ahora, ¿cuáles son los sujetos de una obligación? ¿Se acuerdan que en la definición veíamos que una persona que se llama acreedor le puede exigir el cumplimiento de una prestación a otra persona que se llama deudor? Estas dos personas van a ser los elementos subjetivos de la obligación, ¿verdad? Siempre en una obligación va a haber uno o varios acreedores y uno o varios deudores. Estos sujetos jóvenes en la doctrina, al acreedor se le conoce como sujeto activo de la obligación o acreedor. Y también se le conoce como rebus credendi. Estas se las voy a apuntar en el chat, jóvenes. Rebus credendi. Entonces, ¿cómo se le llama al sujeto activo? Puede ser sujeto activo de la obligación, acreedor, o en la doctrina también le llaman rebus credendi. Y el otro se llama sujeto pasivo de la obligación o deudor. Y en la doctrina también se le conoce como rebus debendi. ¿Estamos bien? Acreedor, sujeto activo o rebus credendi, deudor, sujeto pasivo o rebus debendi. ¿Vamos bien hasta acá? Así es, licenciado. Muy bien. Sí, gracias. Ahora, ¿se acuerdan que cuando yo les decía de la definición de derecho de obligaciones o de obligación, yo les decía de que el acreedor le puede exigir al deudor el cumplimiento de una prestación, pero esta exigencia o esta obligación no es porque sí, sino porque existe una relación jurídica entre ambos. Y normalmente la forma de crear una obligación es por medio del negocio jurídico. Entonces ahora vamos a ver qué es el negocio jurídico, qué es un negocio jurídico. Negocio jurídico básicamente es una declaración de voluntad que realiza una o más personas a través de la cual se crean, modifican, transmiten o extinguen derechos y obligaciones. Miren, 4 elementos. Entonces, primero tenemos, vamos despacio para que la puedan anotar. Negocio jurídico es una declaración de voluntad
es una declaración de voluntad de una o más personas. De una o más personas a través de las cuales se crean, modifican, transmiten y extinguen, mejor extinguen derechos y obligaciones. Por ejemplo, platiquemos de una compraventa. ¿Quién no ha realizado una compraventa en su vida, verdad? Vamos a la tienda, compramos una bolsa de risitos, eso es un contrato de compraventa mercantil, por cierto. Entonces, todos en algún momento hemos realizado un contrato de compraventa, uno más formal, otro menos formal, pero hemos realizado contratos de compraventa. Por el contrato de compraventa básicamente es un acto jurídico por medio del cual una persona que es propietario de una cosa le transmite la propiedad de esa cosa a otra. ¿Verdad? El vendedor le transmite la propiedad al comprador y el comprador se obliga a su vez a pagarle un precio al comprador. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, la compraventa es un negocio jurídico. En este caso fue realizada por dos personas, vendedor y comprador. Y por medio de este negocio jurídico se crearon derechos, ¿verdad? Se creó el derecho de propiedad que adquirió el comprador y el vendedor a su vez adquiere el derecho a que le paguen un precio. Y si alguno de los dos no cumple, puede exigirle al otro el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Podría ser también una modificación. Por ejemplo, yo tengo un contrato de mandato y en el mandato yo le quiero otorgar más facultades al mandatario. Entonces, miren, por medio de una modificación o de una ampliación del mandato, yo le puedo dar a esta persona más facultades de las que tenía originalmente. Entonces, miren, ahí lo que estoy haciendo no es crear un derecho, sino que estoy modificando el derecho que ya estaba creado. ¿Estamos bien? Y también tenemos la extinción. Por ejemplo, hay un contrato que se llama contrato de rescisión, que básicamente sirve para dejar sin efecto el contrato que se había realizado. Nosotros realizamos, por ejemplo, una compraventa, pero la compraventa no se ha perfeccionado aún, entonces nosotros podemos rescindirla por medio de un contrato de rescisión. Y ahí lo que haríamos es que estaríamos extinguiendo el derecho. ¿Muy bien? Entonces, miren, por medio del negocio jurídico, se va a realizar una declaración de voluntad que la puede hacer una o la pueden hacer varias personas, dos o más. Una, por ejemplo, en un mandato. En el mandato pueden comparecer el mandante y el mandatario en la escritura, pero existe la posibilidad de que solo comparezca el mandante, ¿verdad? Se puede otorgar de forma unilateral. Entonces, miren, en este caso la declaración de voluntad va a ser solo de una persona, pero se van a crear derechos que van a afectar también al mandatario. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Alguna duda con los ejemplos que hemos visto? No, licenciado. Cuando nosotros hablamos del negocio jurídico, jóvenes, lo podemos clasificar básicamente en dos. El negocio jurídico puede ser unilateral o puede ser bilateral. Unilateral, la declaración de voluntad la realiza una sola persona y bilateral, pues la realizan dos o más personas. A las declaraciones de voluntad unilaterales normalmente se les conoce como actos. ¿Verdad? Entonces, una declaración de voluntad unilateral o acto. Y a los bilaterales se les conoce normalmente como contratos. Actos y contratos, ¿verdad? Y anoten por ahí, por favor, que a los contratos, a los bilaterales, también se les conoce como convencionales.
Contratos unilaterales. Entonces, miren, convencionales. primera clasificación, unilaterales, que se les conoce como actos. Y luego tenemos los bilaterales o convencionales, que se les conoce como contratos. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Perdone, licenciado. Normal. Muy bien. Perdone, dijo unilateral. No le logré escuchar. Solo bilateral, que son convencionales como los contratos. Sí, y los unilaterales es a los que les llamamos actos. Ah, ya. Muy bien, gracias. Actos y contratos, ¿verdad? Muy bien. Hay varias teorías, jóvenes, que nos tratan de explicar cuáles son las fuentes de las obligaciones, que es lo que estamos viendo en este libro. Dentro de esas explicaciones, ¿sí, Lourdes? No, Lick, todo bien, gracias. Ah, perfecto. Creí que me estaba levantando la mano, pero no, es el mouse, creo yo. Vamos a quitar. Bien. Fuentes de las obligaciones. Fíjense, pues cuando hablamos de fuentes de las obligaciones, permítanme, jóvenes, que me salió algo aquí que no sé qué es. Ahí está. Cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, tenemos tres escuelas, hay un montón de escuelas que tratan de establecer cuáles son las fuentes de las obligaciones, pero entre las más importantes tenemos la escuela francesa, la escuela alemana y obviamente la escuela guatemalteca, que es lo que regula nuestro Código Civil. Bien, vamos primero con los franceses. Fíjense, pues los franceses dicen de que las fuentes de las obligaciones son tres. Tenemos los hechos jurídicos en sentido amplio, los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. ¿Estamos bien? Miren, los franceses dicen que existen tres fuentes de las obligaciones. Uno son los hechos jurídicos en sentido amplio. Luego tenemos los hechos jurídicos en sentido estricto. Y luego tenemos los actos jurídicos. Bien. Luego aparecen los alemanes. Los alemanes, ustedes saben, ellos son súper prácticos. Los alemanes dicen, no, las fuentes de las obligaciones es el negocio jurídico. Así, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de las obligaciones? El negocio jurídico. Para que haya una obligación tiene que existir un negocio jurídico entre las partes. Y ellos clasifican los negocios jurídicos de la forma que ya lo habíamos visto. Unilaterales o actos y convencionales o contratos. ¿Estamos bien? Entonces los alemanes dicen que la única fuente de las obligaciones es el negocio jurídico y estos pueden ser unilaterales o actos y convencionales o contratos. Y por último, tenemos el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, nuestro Código Civil establece que las fuentes de obligaciones son tres. Primero tenemos los contratos, luego tenemos los hechos lícitos sin convenio y luego tenemos los hechos y actos ilícitos. Miren, tres fuentes de las obligaciones. Los contratos, los hechos lícitos sin convenio y los hechos y actos ilícitos. Poco a poco los vamos a ir viendo todos. Una cosa muy importante, jóvenes, es hacer la diferencia entre un hecho
y un acto. Vamos a ver, ¿quién de ustedes sabe qué diferencia hay entre un hecho y un acto? Que un acto pues lleva implícita la voluntad, mientras que un hecho puede ser, por ejemplo, un fenómeno de la naturaleza que no precisamente lleva implícita la voluntad. Claro, fíjense que básicamente esa es la diferencia, la voluntad de las personas, porque en el hecho también pueden participar personas. Digamos, por ejemplo, un hecho de tránsito. Me choqué. Yo no tenía la intención de chocarme, ¿verdad? No existe la voluntad de mi parte ni de la otra persona involucrada en el accidente de chocar, pero sin embargo chocamos. Ay, por eso es que eso se llaman hechos de tránsito, ¿se recuerdan? Porque en esto no interviene la voluntad de las personas, sino que básicamente es mero accidente o a veces pues es por una cuestión de imprudencia o negligencia, pero no existe el propósito de causar el accidente. En cambio, en el acto, en ese existe la intervención de la voluntad del ser humano, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo tenía por acá anotados, por ejemplo, en los hechos jurídicos, el aluvión. ¿Ustedes se acuerdan de qué es el aluvión? El aluvión es cuando se desprende una porción de tierra de una finca y se traslada completa y se une a otra finca. Miren, ahí no existió, pero la voluntad del ser humano en nada. Fue meramente la naturaleza la que por motivos de la socavación desprendió un pedazo de tierra y lo transmitió para otro lugar y lo adherió a otra finca. Entonces, miren, aquí tenemos un hecho, claramente. ¿Por qué? Porque no existe la voluntad de los seres humanos, ¿verdad? Ahora, un acto, por ejemplo, es yo decido hacer un canal, ¿verdad? Para llevar agua del río hacia mi finca, para poder regar mis plantitas. Eso es un acto, porque aquí sí existe la intervención de la voluntad del ser humano. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre un hecho y un acto. En el hecho no existe la voluntad o la intervención de la voluntad del ser humano, mientras que en el acto sí existe la intervención de la voluntad del ser humano. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Dudas? Si tienen dudas, con confianza, por favor. Muy bien. Platiquemos entonces un poquito sobre los requisitos de la declaración de voluntad y por ende son los requisitos del negocio jurídico. Porque se acuerdan, el negocio jurídico es una declaración de voluntad. Bien. ¿Qué requiere una declaración de voluntad para que ésta sea válida? Pues básicamente nosotros tenemos que cumplir con 3 requisitos, en algunos casos con 4, ¿verdad? El artículo 1251 establece cuáles son los requisitos de la declaración de voluntad. Entonces, por favor, ahí anótenle al 1251, anótenle requisitos de la declaración de voluntad. O le pueden anotar también requisitos del negocio jurídico. Y aquí en adelante, jóvenes, les voy a estar pidiendo su ayuda para que ayuden o me colaboren con leer algunos artículos. Por favor, Amparo, 1251. Sí. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Fíjense que la ley aquí nos señala 3 requisitos. 1, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Yo les digo capacidad legal de las partes, ¿verdad? Las partes que intervienen en un contrato tienen que ser civilmente capaces. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Pues básicamente es que las personas que vayan a participar en un negocio jurídico deben ser mayores de edad y no estar declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Mayores de edad en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Por eso es que cuando nosotros hacemos un contrato,
Dentro del contrato las partes siempre declaran, ¿verdad? Declaran que se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos cívicos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los requisitos. Miren, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. ¿Quiénes son incapaces? ¿Se recuerdan? Son incapaces, en principio, los menores de edad y las personas declaradas en estado de interdicción por un juez competente, ¿verdad? Básicamente, estas son las personas que son civilmente incapaces. Estas personas entonces no pueden ser parte de un negocio jurídico. Sí pueden, pero deben hacerlo a través de sus representantes legales, ¿verdad? Ellos tienen que tener, ya sea el caso, una persona en ejercicio de la patria potestad, en el caso de que fueran los padres, o un tutor en el caso de que fueran, que ya no existieran los padres del incapaz, ¿verdad? Entonces hay que nombrarles un tutor legal. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, miren, primer requisito, capacidad legal de las partes, ¿verdad? Capacidad legal de las partes o capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Segundo requisito, el consentimiento. La persona o las personas que intervienen en el negocio jurídico lo hacen de forma voluntaria y ellos deben de dar su consentimiento. Al final de cada contrato siempre ponemos que las partes aceptan el contenido íntegro del presente contrato, una aceptación general, y en algunos casos hay aceptaciones particulares, por ejemplo, como cuando se constituye una hipoteca. Cuando se constituye una hipoteca, la persona cuyo favor se constituye la hipoteca tiene que aceptar de forma expresa que acepta esa hipoteca que se constituye a su favor. Entonces, miren, ese es otro tipo de aceptación, es una aceptación expresa para la hipoteca. Y al final siempre ponemos una aceptación general de todo el contrato. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, ahí tenemos el consentimiento. Básicamente, la persona tiene que estar de acuerdo y tiene que dar su autorización para que se realice el negocio jurídico. Pero acá nos agrega algo. Consentimiento que no adolezca de vicio. O les digo yo también, para hacerlo más fácil, consentimiento libre de vicio. El consentimiento debe de estar libre de cualquier vicio del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento, jóvenes? En los vicios del consentimiento nosotros tenemos 4. Error, dolo, violencia y simulación. Error, dolo, violencia y simulación. Los primeros 3, el error, dolo y la violencia, se van a dar cuenta ustedes de que están regulados todos en el capítulo 2 de este libro. Mientras que la simulación es un vicio del consentimiento tan complejo que esto está regulado en un solo capítulo. Hay un capítulo entero solo para la simulación. Vamos a ir viendo cada uno de estos poco a poco. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la capacidad, el consentimiento que no adolezca de vicio, ¿verdad? No tiene que existir error. Error básicamente es cuando yo creo que estoy contratando algo, pero realmente estoy contratando otra cosa. Ejemplo típico, a mí me dicen, mira, te vendo esta cadenita. Yo miro una cadena dorada y digo yo, es de oro. ¿Y cuánto vale? 100 quetzales, baratísima, digo yo. La compro. Entonces, miren, yo la compro, pero en mi creencia yo estoy comprando una cadena de oro. Pero resulta que la cadena realmente es de fantasía. Pero ojo, aquí nadie me indujo al error. Yo solito caí, ¿verdad? Yo solito caí. Ahora, en el dolo, aquí sí ya existe una inducción por parte de otra persona para que yo cometa el error. Viene el vendedor y me dice, mira, vos te vendo esta cadenita de oro, mira 100 quetzales, baratísima, yo le creo y la compro. Miren, ahí esto se llama dolo, porque ya existe una persona que me indujo a mí al error, ¿verdad? Y la violencia, como su nombre lo indica, es cuando a mí se utiliza la violencia para obligarme a consentir un negocio jurídico. Ejemplo típico, me ponen una pistola en la cabeza y me dicen firme el contrato de compraventa. Pues obviamente yo por el miedo lo firmo, ¿verdad? Ahí existe un vicio del consentimiento que se llama violencia.
La violencia no necesariamente tiene que ser física, jóvenes. Vamos a ver más adelante que la violencia puede ser psicológica también. A mí me amenazan con que le van a hacer algo a mi familia, por ejemplo, y yo firmo el contrato. Ahí también existe violencia, ¿verdad? Ahora, la simulación, jóvenes, esto sí es un poquito más complejo, esto lo vamos a ver cuando ya veamos el capítulo respectivo. Igual, los demás vicios del consentimiento de los que les acabo de hablar, vamos a ir desarrollándolos uno por uno con sus respectivos ejemplos. Vamos a ver, me pregunta Pamela, ¿cómo se llama a la compra de una casa sin papeles? Es decir, que solo se dé una cierta cantidad para el resto seguir pagándolo mensualmente. Bueno, eso sería, miren, eso es una compraventa a plazos, pero yo normalmente, yo recomiendo que eso sí se documente, ¿verdad? En el contrato nosotros debemos de establecer cuál es el precio total de la casa, cuál va a ser el enganche que se va a pagar, si es que se va a pagar algún enganche, y vamos a ver también cuál es cada una de las cuotas, ¿verdad? Para el cumplimiento de la obligación. Y dentro de estas modalidades nosotros podemos encontrar, para garantizar los derechos del vendedor, podemos tener una figura que se llama reserva de dominio, o podría ser también una hipoteca. Solo permítanme un momento. Perdón, jóvenes. Entonces, como les decía, hay formas, ¿verdad?, para realizar ese tipo de compra-venta documentada, ¿verdad? Se hace una escritura de compra-venta a plazos, ya sea con reserva de dominio o con garantía hipotecaria o prendaria, según sea el caso, ¿verdad? No sé si eso responde a su pregunta, Pamela. Excelente. Muy bien. Entonces, fíjense, pues. Luego tenemos otro requisito, que es el objeto lícito. Dentro de toda contratación, el objeto debe de ser lícito. ¿Qué quiere decir un objeto lícito? Que no es contrario a la ley. Contrario a la ley sería ilícito. Entonces, por ejemplo, yo puedo vender un carro, que sea de mi propiedad, obviamente. Puedo vender una casa, puedo vender una finca, puedo vender mercadería, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentre dentro del giro normal del comercio. ¿Qué sería un objeto lícito? Por ejemplo, yo no puedo vender a una persona, ¿verdad? Yo no puedo vender, por ejemplo, a mi hijo. Ah, mira, te vendo a mi hijo. Eso no se puede, aunque sea mío, ¿ah? Aunque sea mi hijo, yo no lo puedo vender porque eso es ilegal. Eso ya implicaría un delito que se llama trata de personas. O, por ejemplo, yo no podría hacer un negocio jurídico, una compraventa, por ejemplo, de 1 kilo de cocaína, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el objeto también es ilícito. Entonces, vamos, dentro del objeto debe ser lícito. Y otra cosa que yo les decía, yo puedo vender una casa que sea de mi propiedad, ¿verdad? Yo no puedo vender una casa que le pertenece a otra persona, porque eso ya sería también un objeto ilícito. ¿Estamos bien? Entonces, miren, tenemos básicamente 3 requisitos: capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Yo quiero que le agreguemos un 4. Agréguenle, por favor, un número 4 ahí que sea la forma. Por cierto, a cada uno de los requisitos vayan poniéndole un numerito 1, ¿verdad? Capacidad legal de las partes, 1. Consentimiento que no adolezca de vicio, le ponen un numerito 2. Objeto lícito, le ponen un numerito 3. Y luego le agregan un 4 que es la forma o la formalidad. La forma, jóvenes, la vamos a encontrar en el artículo 1574. 1574. Hay algunos contratos, porque normalmente la ley no nos señala, digamos, una forma especial para realizar los contratos. Pero existen algunos casos que la ley declara algunos contratos
como solemnes. Eso lo tenemos en el 1574. Se los voy a leer yo. Toda persona puede contratar y obligarse. ¿Se dan cuenta? El epígrafe es la forma de los contratos. 1. Por escritura pública. 2. Por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar. 3. Por correspondencia. Y 4. De forma verbal. Y agréguenle por favor ahí también internet y teléfono y anótenle ver 1524. Agréguenle la contratación por internet y la contratación por el teléfono y agréguenle ver 1524. Jóvenes, cuando yo les diga anoten un artículo, esto es lo que normalmente nosotros llamamos integración de leyes. Son artículos que tienen que ver o que están relacionados entre sí. Entonces, yo les digo, anoten el artículo tal. Esa anotación debe ser en doble vía, o sea, la debo hacer en los dos artículos. Por ejemplo, yo ahorita les dije, anótenle al 1574, anótenle ver 1524. Entonces, en el 1524 también le tienen que anotar ustedes ver 1574, ¿verdad? Siempre deben de ser en doble vía las anotaciones de integración de ley. Esto nos va a ayudar, jóvenes, precisamente para poder identificar todos aquellos artículos que se relacionan y se complementan sobre todo, ¿verdad? Porque si se dan cuenta ustedes, en este artículo 1251 no establece nada de la formalidad, pero la formalidad sí se aplica, pues sí es un requisito dentro de esos contratos, pero está regulado en otro lado. Entonces, tenemos que ir allá para poder ver ese requisito. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Entonces, 4 requisitos: capacidad legal de las partes, consentimiento libre de vicio, objeto lícito y la forma. Quería leerles también el artículo, jóvenes, que establece los contratos solemnes. Eso lo tenemos en el 1577. Deberán constar en escritura pública los contratos calificados expresamente como solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez. ¿Estamos bien? O sea, para estos contratos, el realizarlos en escritura pública es un requisito esencial para su validez. ¿Cuáles son esos contratos, jóvenes? Tenemos 4. Tenemos el contrato de mandato, donación de bienes inmuebles, la renta vitalicia y la sociedad civil. Ahorita les voy a ir dando el fundamento legal de cada uno. El mandato está a partir del 1687 del Código Civil. Específicamente, en el 1687 establece el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. ¿Estamos bien? Luego tenemos la donación entre vivos de bienes inmuebles. Eso lo tenemos en el artículo 1862. Se los leo. La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse en escritura pública. Miren, segundo contrato solemne. Luego tenemos la renta vitalicia, jóvenes. Este lo tenemos en el 2122. Establece, para la validez del contrato se requiere su otorgamiento en escritura pública. Y por último tenemos la sociedad civil en el 1728.
que establece: la sociedad civil es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse ganancias. Perdón, 1729. La sociedad debe celebrarse por escritura pública e inscribirse en el registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica. Entonces, miren, esos son los 4 contratos solemnes. Muchas veces me dicen, Licky, mire, y el testamento. Sí, el testamento también es solemne, pero el testamento no es un contrato. El testamento es un acto de última voluntad. Entonces, es diferente. ¿Alguna duda hasta donde vamos, jóvenes, con respecto a los requisitos de la declaración de voluntad? Miren, ya llevamos casi 20 minutos únicamente viendo los requisitos. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de dónde escarbar acá en el derecho de obligación. ¿Sí, Astrid? Sí, licenciado, disculpe una pregunta. El artículo anterior a este, ¿qué número dijo que era? ¿2000 qué? Permítame, ahorita le... 2122. 2122, Astrid. Muchas gracias. Gracias. Eran 1687, 1862, 2122 y 1728. Me pregunta Pamela, ¿estos últimos artículos de qué son? Estos son los contratos solemnes. Son aquellos contratos que por disposición de la ley deben de otorgarse en la escritura pública para que sean válidos, como requisito esencial para su existencia. Muy bien. Artículo 1570. No, perdón. Me estoy saltando de aquí varios capítulos. Muy bien. Regresemos entonces al artículo 1252. Acá establece 2 formas de realizar la manifestación de la voluntad. Establece que la manifestación de la voluntad puede ser de forma expresa o puede ser tácita. Miren, eso lo tenemos en el 1252. Por favor, Astrid. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Ustedes se recuerdan de que en los memoriales, cuando nosotros presentamos la prueba ante un juzgado, siempre ponemos la prueba documental, la prueba testimonial, etcétera, etcétera, y al final siempre le ponemos presunciones legales y humanas. Bien, esas presunciones legales es a lo que se refiere este artículo, ¿verdad? Que hay algunos casos en que la ley presume un derecho, ¿verdad? Por ejemplo, si un hijo nace dentro del matrimonio, la ley presume que es hijo del matrimonio. Esa es una presunción legal. Entonces, miren, yo no tengo que probarlo, ¿verdad? Solo por el hecho de que un hijo haya nacido dentro del periodo de un matrimonio, se tiene por nacido dentro del matrimonio, hijo del papá y de la mamá. ¿Puede ser que un hijo nacido dentro de un matrimonio tenga otro papá? Puede ser, pero eso habría que probarlo, ¿verdad? Para la ley, esa es una presunción. Miren, un niño nacido dentro del matrimonio es hijo del papá. Presunción legal. Entonces, a eso se refieren esas presunciones. Entonces, establece que la manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa, jóvenes, es cuando la persona manifiesta, ¿verdad?, que quiere hacer algo. Por ejemplo, yo soy propietario de una casa y yo manifiesto que yo se la quiero vender a Astrid. Miren, esa es una manifestación expresa de la voluntad. Yo soy propietario de mi casa y es mi voluntad vendérsela a Astrid. Y Astrid, por su parte, me paga el precio y acepta la compraventa. Ella también está manifestando expresamente que quiere comprar la casa.
Hay otro tipo de declaración que puede ser tácita. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que yo les mencionaba hace un rato que en el mandato se puede otorgar de forma unilateral? Puede venir el mandante y otorgarle facultades a Astrid para que realice determinados actos. Pero en la escritura solo compareció el mandante. Ahora viene el mandatario, que en este caso va a ser Astrid, y ejerce el mandato, sin aceptarlo, más sin manifestar yo, Astrid, acepto el mandato, ¿no? Sino que simple y sencillamente ejercita el mandato. Entonces, esa es una aceptación tácita. Miren, porque aunque ella no manifestó expresamente que aceptaba ser mandataria del mandante, pero al momento de ejecutar el mandato o de realizar un acto jurídico con ese mandato, está aceptando de forma tácita el nombramiento de mandatario que se le hizo, ¿verdad? Y pues de las obligaciones presuntas, pues ya les platiqué, ¿verdad? Que son aquellas presunciones que establece la ley, como por ejemplo el estado de un hijo que nació dentro del matrimonio, ¿verdad? Se presume que es hijo del papá. ¿Estamos bien con respecto a la manifestación de voluntad expresa, tácita o presunta? Así es, licenciado, bien. Excelente. Muy bien. En el artículo 1254 nos amplía un poco lo de la capacidad legal de las partes, se lo voy a leer yo. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas que la ley declare específicamente como incapaces, que esto ya se los había dicho cuando leímos el artículo 1251. Pues básicamente, ¿quién puede declarar su voluntad? Todas las personas capaces. ¿Quiénes son? Los mayores de edad, ¿verdad? Los mayores de edad y que no sean declarados en estado de interdicción, ¿verdad? ¿A quienes la ley califica expresamente o declara como incapaces? Pues básicamente a los menores de edad y a los mayores de edad declarados en estado de interdicción. Estas dos personas son incapaces de conformidad con la ley. Y lo que les decía, que pueden actuar, pero deben hacerlo por medio de sus representantes legales. ¿Un menor de edad puede comprar una casa? Sí, ¿verdad? Pero lo tiene que hacer por medio de sus representantes legales. ¿Un menor de edad puede vender una casa? Sí, pero tiene que hacerlo a través de sus representantes legales y en este caso también tenemos que probar la utilidad o la necesidad, ¿verdad? Entonces son ciertos requisitos que tenemos que cumplir para que un incapaz pueda realizar un negocio jurídico, pero en general sí se puede. Lo que les digo es que no pueden hacerlos ellos de forma personal, sino que tienen que hacerlo por medio de su representante legal. La incapacidad relativa, jóvenes. ¿Se recuerdan ustedes qué es la incapacidad relativa? Es cuando solo se limita en ciertos actos a alguna persona y es capaz en otros actos. Fíjense que la incapacidad relativa, esa vamos a ir esta la tenemos que ver, jóvenes, en el... Así. La incapacidad relativa la tenemos en el artículo 10 del Código Civil. Se lo voy a leer yo. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la capacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Entonces, por favor, al artículo 1255, anótenle ver artículo 10 del Código Civil. Entonces, básicamente, ¿qué es la incapacidad relativa, jóvenes? Son las perturbaciones mentales, pero transitorias, ¿verdad? Incapacidad absoluta, ¿verdad? Es una perturbación mental, pero permanente. Entonces, por eso me declara en estado de interdicción. En cambio, acá no. Aquí nos encontramos ante casos en que las personas tienen perturbaciones mentales, pero son temporales. Por ejemplo,
hay personas que tienen alguna condición psicológica que si toman su medicina, toman su pastilla, se pueden mantener totalmente normal. Pero si dejan de tomar la pastilla, dejan de tomar su medicina, entonces pueden desarrollar una perturbación mental transitoria. En general, esas perturbaciones mentales transitorias no determinan la capacidad de obrar, o sea, no me hacen incapaz. Pero si se logra probar que yo realicé un negocio jurídico estando dentro de una de estas perturbaciones mentales transitorias, entonces ese negocio puede entrar, ¿verdad? Básicamente. Entonces, a eso se refiere la incapacidad relativa, que es básicamente el tener una perturbación mental transitoria, ¿verdad? Esa es la incapacidad relativa. Entonces, el artículo 1255 establece la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio, si oportunamente la hubiere conocido. ¿Qué quiere decir? Miren pues, yo hago un negocio jurídico con una persona que está en una perturbación mental transitoria, pero yo lo sé, ¿verdad? Yo estoy consciente de que esa persona se encuentra en una perturbación mental transitoria y aún así hago el negocio jurídico. Pero resulta que después el negocio jurídico no sale bien y resulta que yo no voy a tener la ganancia esperada. Entonces, yo no puedo invocar la nulidad del contrato argumentando la incapacidad relativa de la otra parte. ¿Por qué? Porque yo ya tenía pleno conocimiento de esa incapacidad. ¿Estamos bien? Eso es lo que establece el artículo 1255. La incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio si oportunamente la hubiere conocido. ¿Vamos bien hasta acá? Y en el 1256, jóvenes, tenemos el fundamento legal de los contratos atípicos. ¿Se recuerdan ustedes? En mercantil se mencionan mucho los contratos atípicos, que básicamente son contratos que no están regulados en la ley. Son contratos que no están regulados en la ley, sino que las personas pues han realizado o han encontrado la forma de realizar esos contratos. Por ejemplo, hay un contrato que se llama franquicia, ¿verdad? La franquicia en algunos casos ya está regulada en la ley, pero originalmente no estaba regulada, sino que los comerciantes crearon esa forma de contratación, ¿verdad? Para poder ampliar, digamos, el servicio o la cobertura de la empresa que ellos prestaban. Por ejemplo, McDonald's es una empresa que se crea en Estados Unidos, en un lugar en específico. McDonald's, para poder empezar a crear restaurantes en todo Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo, empezaron a utilizar ese modelo de franquicias, ¿verdad? Que en ese momento no estaba regulado legalmente, ¿verdad? Sino que fue una creación de los comerciantes y posteriormente tuvo tanto éxito que algunas legislaciones también lo adoptaron. Entonces, en el artículo 1256 tenemos el fundamento legal de los contratos atípicos. A este, por favor, anótenle ver 617 del Código de Comercio. Ver 617 del Código de Comercio. 1256, por favor, Andrea. Andrea Beltetón, licenciado. Sí, Andrea Beltetón. Ahí Y está sí, ella Andrea. me escribió que estaba trabajando, nada más está oyendo. Pero si desea, yo lo Perfecto. leo. Entonces, Brittany, gracias, Brittany, muy amable. ¿Me puede repetir el número del artículo? Es 1256. 1256. Cuando la ley no declara una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. ¿Está bien? Miren, si yo quiero realizar un negocio jurídico, pero la ley no señala cuál es la forma para realizarlo, entonces podemos utilizar la que nos resulte más conveniente. ¿Qué es lo que les decía? ¿Verdad? Los comerciantes dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos? Yo quiero
abrir un restaurante en otro estado, pero no tengo dinero para invertir, o no tengo suficiente dinero para invertir, o no quiero arriesgar mi dinero. Entonces, ¿qué hago? Se inventaron el modelo de la franquicia. Yo autorizo a otra persona para que utilice mi marca, mi imagen, mi know-how, que es, digamos, la receta del cómo hacer, para que ellos reproduzcan mi restaurante en otro lugar. Ellos me pagan a mí un derecho de entrada y luego me van a pagar regalías anuales por utilizar mi imagen, digamos, mi nombre, mi secreto, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, básicamente este fue un negocio que se inventaron los comerciantes, como les decía, ¿verdad? La franquicia, y así hay otro montón. Entonces, si el negocio jurídico que yo quiero realizar no está regulado en la ley, igual yo puedo utilizar la forma que más me parece conveniente. Siempre y cuando pues, no sea contraria a la ley, obviamente, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. Para exigir la mayoría de obligaciones que vamos a ver aquí en el derecho de obligaciones, jóvenes, vamos a utilizar la vía del juicio ordinario. Casi todos en juicio ordinario. Hay algunos dos por ahí que son juicios sumarios, ¿verdad? Los vamos a ver en su momento, yo se los voy a marcar. Miren, este es un sumario. ¿Ah? De ahí todo lo demás, jóvenes, es un juicio ordinario. Se los digo porque, por ejemplo, ahorita vamos a empezar a ver los vicios del consentimiento. ¿Cómo le hago yo para accionar en contra de un vicio del consentimiento? Por ejemplo, a mí me amenazaron, me obligaron a firmar un contrato. Luego, la amenaza cesa, ¿verdad? Qué sé yo, le quitaron la pistola a la persona que me amenazó, lo metieron preso, qué sé yo, pero cesa la amenaza. Entonces, a partir de ahí, tengo un año para poder demandar la nulidad del contrato por un vicio del consentimiento que se llama violencia. ¿Estamos bien? ¿Qué vía procesal voy a utilizar yo para poder exigir que anulen el contrato por violencia? Juicio ordinario. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se va a utilizar el juicio ordinario? Cuando la ley no señale una tramitación especial para el asunto, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de casos que vamos a ver nosotros acá en derecho de obligaciones, la ley no señala una vía jurisdiccional para poder tramitarlo. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar el juicio ordinario. ¿Vamos bien? Artículo 1257. Vicios del consentimiento. Lourdes, por favor. Artículo 1257. 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad amane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Estamos bien, miren, solo lo puede pedir la parte que fue víctima del vicio, ¿verdad? La parte que causó el vicio no puede pedir la nulidad. Entonces, miren, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. La simulación, ya les dije, está regulada en otro capítulo porque es mucho más compleja. Entonces, en este capítulo vamos a platicar solo de 3 vicios del consentimiento: error, dolo y violencia. Bien. Algo importante acá, jóvenes, es que si ustedes ven el artículo 1257 establece el negocio es anulable. Debemos de establecer la diferencia entre nulo y anulable, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero me interesa que ustedes sepan la diferencia ahorita. Básicamente, un negocio jurídico nulo, cuando ustedes vean nulo, quiere decir que este no nace a la vida jurídica y no causa ningún efecto. Ahora, cuando un negocio jurídico es anulable, quiere decir que el negocio jurídico sí nace a la vida jurídica y sí surte efectos legales durante todo el tiempo hasta que sea declarado su nulidad, ¿verdad? Hasta que el juez declare su nulidad. A partir de la declaración de nulidad, ahí deja de tener validez o vida jurídica el contrato. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Se lo repito. Nulo quiere decir que el negocio jurídico no nace a la vida jurídica y no causa ningún efecto jurídico.
anulable, el negocio sí nace a la vida jurídica y surte efectos jurídicos durante todo el tiempo de su validez, hasta el momento en que sea declarada su nulidad por un juez competente en sentencia. Ahí deja de tener efectos jurídicos. En ese orden de ideas, jóvenes, si a mí me amenazan con una pistola y me obligan a firmar un contrato, y a mí me tienen amenazado por 5 años, entonces durante esos 5 años el negocio jurídico surte efectos. Nace a la vida jurídica y surte efectos legales. Cuando cesa la violencia y yo pido la nulidad y la nulidad es declarada por el juez, hasta en ese momento deja de tener valor el contrato, ¿verdad? Hasta antes de eso era un negocio jurídico válido. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Esto, por supuesto, que lo vamos a ampliar más adelante cuando veamos la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que son los temas donde vamos a verificar eso. Bien. Vamos entonces, jóvenes, a platicar de un vicio del consentimiento que se llama error, ¿verdad? En el error, vamos a partir, jóvenes, porque hay 2 clases de error. Un error que se llama error en el objeto y el otro se llama error en la persona o en persona. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el 1258. El error en el objeto, que este es el ejemplo que yo les había puesto al principio, ¿se recuerdan? A mí me ofrecen una cadena, mira vos, te vendo esta cadena en 100 quetzales, yo pienso, es una cadena de oro, buenísimo, está barata, y la compro. Pero resulta que cuando la empiezo a revisar, o la llevo con un joyero, el joyero me dice, mire, esa es su cadena de fantasía. Pero acá, si ustedes se dan cuenta, el error lo cometí yo. Yo solito caí en el error. Yo fui el que me confundí. No hubo nadie que me indujera al error. Ahora, este error es causa de nulidad, joven, ¿verdad? Yo podría decirle a la persona, mira vos, yo creí que te estaba comprando una cadena de oro y vos realmente me estás vendiendo una cadena de fantasía, pero fue un error, yo me equivoqué, entonces mira, te la voy a devolver, devuélveme mi dinero. Eso sería lo correcto. Si no me lo devuelve, pues yo tengo la opción de demandarlo en un juicio ordinario. Entendiendo, jóvenes, de que por una cadena de fantasía, pues es prácticamente imposible plantear un juicio ordinario, pero supongamos de que no fuera una cadena de fantasía, sino que fuera una casa lo que yo compré. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cambia la cosa? Entonces ahí, ¿cómo puedo exigir yo la nulidad de ese contrato? Pues por medio de un juicio ordinario, argumentando que hubo un error en el objeto. Vamos a leer el artículo 1258. Por favor, David López. Kiara, por favor, 1258. Artículo 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Vamos bien, entonces miren, ahí cuál es el objeto, la cadena. Eso es lo que yo estoy comprando. Pero resulta que la cadena no es lo que yo creía que era. Es una cadena de fantasía y yo creía que era de oro. Entonces ahí, miren, se puede pedir la nulidad. Es anulable. Ahora, tenemos otro tipo de error, que es el error que recae en la persona. Es cuando yo creo de que estoy contratando con una persona, pero realmente estoy contratando por otra. Les voy a poner un ejemplo. Yo cuando estuve en la universidad en el 2º año, yo tenía un catedrático que se llamaba Héctor Aníbal de León Velasco, una eminencia, era doctor en Derecho Penal, graduado en Salamanca, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Era un currículum impresionante, era un penalista súper reconocido. No sé si todavía está el la verdad. Pero él tenía un hijo que también era un abogado penalista, Héctor Aníbal de León Polanco, ¿verdad? Penalista muy bueno, pero no tenía las capacidades que tenía el papá. Yo llego a la oficina
en la que están los dos y yo llego y hago un contrato de servicios profesionales con Héctor Aníbal de León Polanco, pero creyendo de que estoy contratando con Héctor Aníbal de León Velasco. Miren, aquí hay un error en la persona. Ahora, ¿por qué es un error en la persona? Porque había motivos específicos por los que yo quería contratar al papá y no al hijo, ¿verdad? Lo que les decía, el papá es un abogado penalista de mucha experiencia, mientras que el hijo, pues, es recién graduado, no tiene la misma experiencia del papá, todavía se está formando. Entonces, por esos motivos específicos, yo quería contratar específicamente con una persona y no con la otra. Entonces, acá yo podría argumentar también o solicitar la nulidad de este contrato de servicios profesionales, argumentando de que hay un error en la persona. Yo quería contratar con Héctor Aníbal de León Velasco, pero realmente contraté a Héctor Aníbal de León Polanco. ¿Estamos bien? Entonces acá también puede pedirse la nulidad. Miren, error en la persona 1259. Por favor, Erika. El 1259. 259. Ahorita. El error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ello hubiere sido el motivo principal del mismo. Ya lo que les decía, miren, yo tengo un problema horrible y yo lo que quiero es contratar al mejor abogado penalista posible. El otro también es bueno, pero yo quiero contratar al papá precisamente por sus calidades como abogado, ¿entienden? Entonces, esta persona, la contratación con esta persona, básicamente esa consideración es el motivo principal del mismo. Yo quiero contratar al papá porque es un famoso abogado penalista, súper efectivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo también podría alegar una nulidad del contrato porque existe un error en la persona. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con esto? Ahora bien, hay una tercera clase de error, jóvenes, que es un error que se llama error en cuenta. Básicamente aquí, como su nombre lo indica, cometimos un error al hacer las cuentas. Veamos, por ejemplo, a mí me pasó, les voy a poner este ejemplo, que no es un contrato. Me pasó a mí, viene un juzgado y hace una liquidación de prestaciones laborales para un trabajador que había demandado, y entonces ellos ponen, ¿verdad? Indemnización, tanto. Vacaciones, tanto. Bono 14, tanto. Bonos, tanto. Daños y perjuicios, tanto. Ponen una serie de cantidades y luego ponen un total. Pero cuando ustedes realizan la sumatoria de cada uno de esos rubros, no les da la misma cantidad que el total que sale de la liquidación. Ahí hay un claro error en cuenta, ¿verdad? En un contrato puede ser también, digamos, nosotros venimos y decimos de que van a ser 10 cuotas de 1,000 quetzales, lo que en total va a dar 12,000 quetzales. Entonces, miren, hay un claro error en cuenta. Estamos diciendo que van a ser 10 cuotas de 1,000, el total debería de ser 10,000 quetzales. Pero cuando realizamos la sumatoria le ponemos 12,000. Entonces ahí hay un error en cuenta. Ahora, el error en cuenta, jóvenes, a diferencia de los otros dos que vimos, no anula el negocio jurídico. El error en cuenta únicamente, la única consecuencia es corregir el error. O sea, yo sí podría demandar, ¿verdad? En juicio ordinario, pero no para pedir la nulidad del contrato, sino que únicamente para que se corrija la cuenta que se realizó mal. ¿Estamos bien? Entonces, miren el error en cuenta, 1260. El error en cuenta, o el error de cuenta, perdón, solo dará lugar a su corrección. Entonces, miren, solamente hay que corregir la cuenta que se realizó erróneamente. ¿Alguna duda con los errores, jóvenes? Error en el objeto, error en la persona y error en cuenta. Los primeros dos se puede solicitar la nulidad del negocio jurídico. En el último solamente podemos demandar para que se corrija la cuenta que se realizó mal.
¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora jóvenes, vamos a platicar un poco del dolo. No quiero que me lo confundan con el dolo penal, ¿verdad? Porque básicamente el dolo en derecho penal es la intención que tiene una persona de causar un daño, ¿verdad? Yo decido que quiero matar a una persona, voy, agarro un arma de fuego, le apunto y le disparo. Eso es el dolo, la voluntad de cometer un daño a otra persona. Ahora, el dolo en civil es un poquito diferente, porque el dolo en civil más bien se refiere como un engaño. Y es cuando yo induzco a una persona al error. ¿Se acuerdan en el primer ejemplo que yo les daba? Una persona me dice, mira, te vendo esta cadenita en 100 quetzales. Yo pienso que es de oro y la compro. Eso es un error. Pero ¿qué pasa si la persona viene y me dice, mira, te vendo esta cadena de oro, mira, 18 quilates, original, mano, traída de Italia. Baratísima, mira, te la vendo en 100 quetzales. Y yo vengo, le quedo y la compro. Acá, si se dan cuenta, no caí yo solo en el error, sino que a mí me indujeron a caer en el error. O se puede dar también otra situación. Yo caí solo en el error y la persona, cuando se da cuenta de que yo caí en el error, realiza acciones para mantenerme a mí en el error. O sea, me dice, vos te dando esa cadenita. Yo pienso, es de oro. Es de oro, vos, qué chilera está. Entonces él viene y dice, no, no es de oro, es de fantasía, pero yo le voy a decir que es de oro. Sí, vos es de oro, de 14 quilates, buenísimo. Entonces, miren, yo solo caí en el engaño, pero él me mantuvo en el engaño, me mantuvo en el error. Entonces, en estos dos casos existe lo que se le conoce como dolo. 1261. Por favor, Pamela. Lo leo yo, licenciado. Por favor, Freddy, gracias. 1261. Dolo es toda sugestión Así o es. artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Miren, sugestión o artificio. Eso implica que yo tuve que hacer algo, ¿verdad? Yo tuve que hacer algo para engañarlo. Utilicé algún tipo de engaño o de alguna forma lo empecé a sugestionar para que él incurriera en el error. O lo mismo para mantenerlo en el error. ¿Bien? Dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Hacerlo caer en el error o mantenerlo en el error. ¿Verdad? ¿Estamos bien con el dolo, jóvenes? 1262. El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquella, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio jurídico. Luego, en el 1263, la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. La acción implica hacer algo. La omisión implica no hacerlo, no hacer algo, ¿verdad? 1264 será ineficaz. Bueno, aquí ya nos pasamos a la violencia, perdón. Entonces, básicamente, jóvenes, el dolo es aquella sugestión o artificio para hacer incurrir en error o para mantener en error a una persona. ¿Estamos bien? Una omisión sería, por ejemplo, lo que les decía, cuando la persona dice, digamos, yo tengo que informarle algo sobre, digamos, una persona va a comprar un vehículo, pero el vehículo tiene mala caja de velocidades, y es omito decirlo. Miren, eso también puede hacer incurrir a la persona en un error, ¿verdad? ¿Qué es lo que veíamos acá? La omisión dolosa produce los mismos efectos
que la acción dolosa. O sea, ya sea que yo haga algo o que yo omita darle una información a la persona que sea importante para la negociación, en cualquiera de los dos casos existe dolo y por lo tanto es anulable. ¿Cómo lo vamos a anular? Por medio de un juicio ordinario. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, Ahora licenciado. platiquemos Sí, entonces. licenciado. Excelente. Ahora vamos a platicar entonces de la violencia o intimidación. Se le puede llamar de cualquiera de las dos formas. Violencia o intimidación. Básicamente el artículo 1264 establece: será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. ¿Verdad? O sea que el consentimiento prestado con violencia es ineficaz. ¿Verdad? No causa validez. Negocio anulable. 1265, por favor, Wendy Urrutia. Susi, por favor. ¿Leo yo, licenciado? Por favor, Amparo, muchas gracias. 1265. La violencia o intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o su honra o la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes o hermanos a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Entonces, miren, lo primero que señala acá es que la violencia o la intimidación debe ser de tal naturaleza que causen una impresión fuerte en la persona, una impresión profunda en el ánimo de la persona, ¿verdad? Y que le inspiren un temor grave, ya sea en contra de su persona, de su honra, o en contra de la persona o la honra o los bienes de su cónyuge, conviviente, descendientes, ascendientes y hermanos. O sea, ya ven, la violencia abarca a un montón de gente. Por ejemplo, si amenazan a mi papá, me amenazan a mí con que van a matar a mi papá, por ejemplo, entonces aplica como violencia. O por ejemplo, me amenazan con que le van a hacer algo a mi hijo, eso también aplica como violencia. No necesariamente tiene que ser hacia mi persona, sino que puede ser hacia mi persona, mi honra, mis bienes, o puede ser la persona, la honra o los bienes de mi cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermano. ¿Estamos bien? Ahora, establece que la violencia debe de ser de tal naturaleza que cause una impresión profunda. Por ejemplo, si a mí me dicen, mira, tenés que firmar el contrato de compraventa porque si no te voy a jalar el pelo. ¿Qué daño me van a poder poner? Ya ni pelo tengo. ¿Qué daño me van a poder hacer con eso? O sea, eso no me va a causar a mí una impresión profunda. Pero, por ejemplo, si me dicen, mira, si no firmas el contrato, vamos a matar a toda tu familia. Entonces ahí ya cambia la cosa, miren. Eso sí puede a mí causarme un miedo profundo que me induzca a mí a firmar un contrato que no quiero, ¿verdad? O por ejemplo, me dicen, ya tenemos un video porno tuyo y lo vamos a publicar en internet y no más. Eso puede ser también dañino para mi honra o para mi moral. Entonces, ¿verdad? O lo mismo, mira, tenemos un video de tu esposa, ¿verdad? Entonces eso también me puede inducir a mí a firmar un contrato que yo no quiero. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si se tratara de otras personas que no son mi familia? Porque si se dan cuenta, el artículo mencionaba a mi persona, conviviente, cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona es mi amigo, mi mejor amigo? ¿Verdad? El licenciado Javier Romero, nos conocimos en la universidad, fuimos amigos durante toda la universidad y hemos sido amigos durante los 15 años que tenemos de ejercicio profesional. Buenos amigos. Y a mí me amenazan con que lo van a matar. No es mi familia.
¿Podré alegar yo violencia en este caso? Podría ser. El complemento del artículo establece, si se trata de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias. O sea, yo podría solicitar la nulidad y el juez podría otorgar la nulidad, pero él va a calificar las circunstancias, ¿verdad? En este caso, todo lo que les decía, ¿verdad? Yo conocí a Javier en el primer año de la universidad, en los primeros días de clases, inmediatamente nos hicimos súper amigos, durante todo el tiempo de la universidad fuimos amigos, durante todo el tiempo que tenemos desde que nos graduamos, hemos sido amigos, hemos tenido negocios juntos, etcétera. Entonces, todas esas circunstancias debe calificarlas el juez para determinar si aplica o no aplica la nulidad por violencia. Estamos bien, pero sí existe la posibilidad de que el juez lo haga. Solamente pues tenemos que probarle dichas circunstancias. 1266. Uy, ya estamos casi sobre el tiempo, jóvenes. Para calificar la violencia o intimidación, debe atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias que puedan influir sobre su gravedad. Artículo 1267. La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el temor reverencial. Esto es solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no anularán el negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, la amenaza del ejercicio regular de un derecho, o sea, por ejemplo, si a mí me amenazan, por ejemplo, yo le debo dinero a una persona y no le he pagado, y la persona me dice, mira, si no me pagas te voy a demandar. Pues la demanda por una deuda que yo tengo y que no he pagado es totalmente lícita. Entonces, por eso no puedo pedir yo la nulidad o argumentar que eso es violencia, porque me están amenazando, porque me van a demandar por un contrato que yo no he pagado, ¿verdad? Y el temor reverencial es, básicamente es cuando yo respeto mucho a una persona, ¿verdad? Yo respeto mucho a una persona y la persona me dice, por ejemplo, mira, si no haces esto vas a dejar de ser mi amigo. Entonces yo por temor reverencial a esa persona que quiero y admiro tanto, lo hago. En esos casos, en esos dos casos, no puedo alegar yo que existe violencia. ¿Estamos bien? Ahora bien, jóvenes, ¿qué pasa si cuando la violencia cesa? Porque se acuerdan que vimos hace un rato de que yo puedo demandar cuando la violencia cese, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a ver todos esos plazos. Pero para demandar por violencia yo tengo un año a partir de que la violencia cesa. Pero ¿qué pasa si cesó la violencia, pero yo no quiero anular el negocio? ¿Podré ratificarlo? ¿Va? Por ejemplo, a mí bajo amenazas me obligaron a comprar una casa. Y yo la compré. Cesó la violencia. Y ahora yo decido, voy a demandar la nulidad. Pero cuando me doy cuenta, resulta que la casa la compré a un excelente precio. Y además la casa me gusta mucho y me gusta vivir ahí. Entonces decido yo que ya no quiero demandar la nulidad. ¿Podré ratificar yo ese negocio jurídico que se realizó con violencia? Pues la respuesta es sí. Y eso lo tenemos en el artículo 1268. Se los voy a leer yo. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. ¿Ah? No solo aplica para la violencia, aplica para los tres vicios del consentimiento. Si hay violencia, hay dolo o hay error, pero yo consiento. Consiento quiere decir dos cosas. Una, yo puedo otorgar un documento en el cual yo manifiesto que aunque hubo violencia en la firma de ese contrato, yo lo quiero ratificar. Una ratificación expresa. O la otra sería dejar pasar el tiempo de la prescripción, que en el caso de la violencia es un año, sin demandar. Entonces, básicamente, cuando se vence el tiempo de la prescripción, se entiende que yo consentí el negocio jurídico. ¿Estamos bien? Entonces puede ser ratificado de forma expresa o tácita. Expresa, otorgando un documento necesario para manifestar que acepto el negocio jurídico en el que hubo un vicio del consentimiento, o tácita, simplemente dejando pasar el tiempo de la prescripción sin accionar legalmente.
Entonces ahí se entiende que está consentido el negocio jurídico, ratificado el negocio jurídico. Ahora bien, jóvenes, ya para terminar, de todo lo que hemos platicado, ahora nos toca definir qué es un vicio del consentimiento. Anoten, por favor. Vicios del consentimiento son aquellas circunstancias particulares, que sin suprimir el negocio jurídico, lo dañan. Entonces, vicios del consentimiento son aquellas circunstancias particulares que sin suprimir el negocio jurídico lo dañan. Muy bien. Jóvenes, les acabo de poner en el chat el link para la asistencia del día de hoy. Háganme el favor de llenarlo, ¿verdad? Para que les valga la asistencia. Recuerden que tienen que tener el 80% de asistencia para poder tener derecho a sus exámenes. Entonces, por favor, no olviden llenar el formulario de asistencia. Licenciado, disculpe. Muy bien, jóvenes. ¿Sí? Disculpe, ¿será que podría poner en el chat el número de teléfono para que lo agreguemos en WhatsApp, porfa? Claro que sí. Claro que sí, se me había olvidado. $5770-9256. Gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, fue un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy en esta primera clase de Derecho Civil 4. En la siguiente clase vamos a ver ya lo relativo a los negocios jurídicos condicionales. Vamos a ver el plazo y si nos da tiempo también vamos a ver la simulación, ¿verdad? Que es el vicio del consentimiento que nos queda pendiente, que está regulado aparte en un solo capítulo. Muy bien, jóvenes, entonces, sin nada más que hacer constar, vamos a terminar la clase el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana y los veo el otro sábado primero. ¿Verdad? Saludos y se me cuidan mucho. Saludos, licenciado. Saludos, me gusto. Licenciado, perdone la Buen día, pregunta. licenciado. ¿Sí? Esta semana subirá la clase del día de hoy. ¿Perdón? La clase del día de hoy la va a subir a Classroom. Sí, sí, la voy a subir o a Classroom o a YouTube, porque he tenido algunos problemitas para subirla a Classroom. Si no pudiera, entonces yo la subo a YouTube y igual les voy a mandar el link para que ustedes tengan acceso a la clase, ¿verdad? Pero sí la voy a subir, está grabada. Muy agradecida, licenciado. Muy amable. Muy bien, saludos a sus órdenes. Gracias. Licenciado. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día, Erika. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Licenciado, disculpe. ¿Y Sergio? Fíjese que yo tenía una preguntita, pero es un poquito, ¿cómo se llama? Larga. No sé si se la puedo, ¿cómo se llama? Escribir en su chat. Porque si casi, quiere por WhatsApp. casi. ¿Cómo? Si quiere, puede hacérmela por WhatsApp. Ah, muy bien. Entonces se lo voy a escribir por ahí, Lick, porque sí tiene que ver con este tema que estamos viendo. Ok, y vamos a ver la pregunta, tal vez vamos a platicar de ella también en la siguiente clase. Muy bien, gracias, licenciado. Muy amable. Perfecto, Sergio, se me cuida.